Blast Beat es una película estadounidense escrita y dirigida por el bogotano Esteban Arango. Luego de participar en el Festival de Cine de Sundance, fue adquirida por Sony Pictures para distribución y el fin de semana pasado llegó a salas del país gracias a Vertical Entertainment. En el elenco participan Mateo y Moisés Arias, Dayan Guerrero, Wilmer Valderrama y la cantante colombo-americana Cali Uchis. Los dos personajes principales son hermanos, al igual que los actores que los interpretan. Se llaman Carly y Mateo. Ellos se están preparando para mudarse aquí a los Estados Unidos con el fin de terminar sus últimos años de bachillerato en este país. Carly, que ama el metal, quiere ir al Instituto Aeroespacial de Georgia y trabajar para la NASA. Los papás ven en ese deseo, en ese sueño, una oportunidad para escapar del caos político del país y lograr eso que todos conocemos como el sueño americano. Sin embargo, esta nueva vida no es como se la imaginaban y adaptarse no es nada fácil. Hace unos días hablé con el realizador. Vean esto. Oye, eso no puede seguir así, peleando por pendejadas. Ustedes son hermanos, me hacen el favor y se apoyan uno al otro. Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Quiero decirte que amé tu película de principio a fin, me encantó y tengo que arrancar preguntando cómo fue trabajar el corto y extenderlo de este modo. Muchas gracias, Alfonso. Sí, bueno, esto fue un proceso de creación que empezó con un cortometraje que nunca planeamos convertir en un largometraje, porque lo que queríamos lograr era más bien una muestra del tipo de películas o narrativas que queríamos empezar a generar con mi socio, coescritor de la película. Pero fue a raíz de sacar ese cortometraje que estrenó en Francia, en Clermont-Ferrand, y luego fue a Guadalajara y como a 30 otros festivales que vimos la respuesta del público, que querían saber un poco más del origen de los personajes, ¿no? De por qué salieron de Colombia, cómo es la vida en familia, quién es este personaje del papá un poco enigmático. Y fue a raíz de esa exploración, de esas preguntas que quedaron pendientes del cortometraje, que llegamos a esta historia. El trabajo de investigación es fenomenal. La ambientación, los noticieros de televisión que ven. Me encantó también la parte visual, porque es que no solamente es tener esos elementos, sino utilizar los filtros, la iluminación, el manejo de cámaras. Eso todo construye algo. Me pareció absolutamente increíble, porque con las cámaras nos cuentas lo que está sintiendo el personaje, que aparte tienes un elenco increíble. ¿Cómo se estableció esa parte de la forma de la narrativa visual de la película? Bueno, queríamos generar esa época, ¿no? Lo tratamos realmente como tal, una película de época del año 99, 2000, que fue esa época que me marcó a mí, porque fue cuando yo salí de Colombia por cuestiones que ya todos conocemos y vemos un poco reflejadas en el momento actual. Entonces lo tengo muy presente visualmente en mi cabeza, ¿no? La música, las noticias, la ropa, y todo eso informó la estética, ¿no? Y fue a raíz de esa exploración de cómo hacemos que esta película se destaque de entre todo ese mar de películas independientes que, si bien teníamos herramientas reducidas, intentamos traer todos esos elementos cinemáticos para poder construir una película que se sintiera que estás ahí con los personajes y no estás viéndolos desde la distancia. Moisés y Mateo son fenomenales y se nota que no solamente se apropiaron de sus papeles y los ejecutaron con maestría para ser tan jóvenes, sino que además se nota una acertada dirección de tu parte, porque conoces la historia, porque estabas ahí, porque conoces esos personajes después de haber trabajado el corto y convertirlo en esto. ¿Cómo fue la interacción con ellos y cómo fue verlos apersonarse de ese modo de esos personajes? No, fue súper lindo con Moisés y con Mateo desde el principio, desde el cortometraje. Generamos una dinámica muy familiar, porque ellos son unos hermanos muy cercanos, son muy amigos, lo cual no veía muy reflejado en mi propia realidad, pero me pareció tan chévere como ellos lo manejaban. No habían tenido la oportunidad de actuar juntos, y fue a raíz de crear ese cortometraje que empezamos a descubrir un montón de técnicas que los llevaban a ellos a
a lograr las emociones en escena, ¿no? Digamos, si están peleando, yo les permitía el espacio de, antes de rodar la cámara, de forcejear el uno con el otro, y es porque tienen esa intimidad y esa relación que se pueden generar esos momentos, ¿no? Y también porque después de todo el cortometraje y que empezamos a desarrollar el proyecto de la película, seguimos siendo amigos, ¿no? Filmé un video musical para Mateo, que es un músico increíble, y a raíz de todas estas cosas que hemos hecho juntos, pues generamos una amistad y una confianza mutua. For being detained? No, just detention. It's not detained. It's Detención. no. Si está tan mamado que otros decidan por usted, empieza a buscar cómo es que se va a independizar. If this is real, this could be a groundbreaking idea. I am going to be applying to the Georgia Aerospace Institute. Are your immigration documents in order? Fue muy íntima, ¿no? Cuando estás abordando estos proyectos con actores que tienen que dejar ver toda su carne, ¿no? Todo su corazón, y confiar que tú lo vas a manejar de una manera honesta. Nos contamos todas estas emociones que vivimos, tanto ella con su proceso migratorio y el de su familia como el mío. Y fue llegar a entendernos en esa capacidad y llegar a entender que juntos tenemos como la misma proyección con este proyecto, de que es desmistificar un poco lo que es eso y mostrar quiénes son las personas detrás de todo esto, ¿no? Que somos personas de carne y hueso y que no somos solamente números o víctimas de un proceso, sino que hay detrás sueños de personas, dinámicas familiares que son interrumpidas y alteradas por todo esto. Y fue muy lindo trabajar, digamos, en la escena donde están los hermanos y ella tratando de tomar la decisión de cuál es el siguiente paso, de volverse o quedarse, porque ella se tuvo que poner en los zapatos de sus papás, ¿no? Que quizás contemplando la violencia y una decisión de esa magnitud. Y me acuerdo que entre tomas ella le dijo algo a Moisés que estaba un poco con el conflicto con una línea, y ella le dijo: es que no puedo entender cómo es que estas son las únicas dos opciones que tienen estos personajes, y eso le causó mucho conflicto, ¿no? Porque pues es una realidad que sí, cómo es que solamente tienes dos opciones en la vida, quedarte o irte, y qué significa eso, ¿no? Y recuerdo que era un momento muy lleno de tensión. Increíble eso, ¿no? Me pateó bastante, pero también permitió que ella también diera una cosa muy distinta a lo que la hemos visto anteriormente, y qué delicia que los actores también puedan explorarse y permitirnos a nosotros ver otros lados de ellos. Otro aspecto, entre todos los que te he mencionado que me encantó de la película, es esa banda sonora que arranca con la etnia 527. Esto es una cosa maravillosa. Y quería hablar contigo porque te quería preguntar si esa es la banda sonora de tu vida. Digamos que el hip hop no era mi lado, porque yo crecí más como en el lado del metal, y pues yo era el tipo de metalero en mi adolescencia que me cerré completamente a ese mundo, pero por lo que yo te contaba de querer generar ese contraste de personalidades entre los dos hermanos, para mí el polo opuesto era el hip hop, que sí, lo conocía porque estuvo en mi órbita, ¿no? De la etnia y toda esa música que se vivió en la calle en Bogotá en esa época. Lo que tú estás haciendo es abrir una puerta muy, pero muy importante, y te felicito de aquí al cielo por eso. Te mando un abrazo y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Alfonso. Qué rico conversar contigo, y bueno, espero que sigamos viéndonos pronto. Con la próxima película. Hasta muy pronto. Seguro que sí. Seguro. Chao. Y no me venga con el cuento de esas benditas bellas